Esta es la Ciudad del Vaticano. Hogar del Papa y sede de la Iglesia Católica. Para muchos, es un sitio sagrado e inocente, lleno de oraciones e iglesias bellas. Sin embargo, ¿qué pensarías si te dijera que, junto con esto, la ciudad tiene un lado mucho más encubierto? Mira, aunque el Vaticano es el país más pequeño del mundo, su influencia está lejos de serlo. A veces, en broma, se le llama la agencia de inteligencia más efectiva del mundo. Y no en el sentido de que operen como la CIA o el Military Intelligence, sino de una manera muy diferente. Sé que suena loco, pero es verdad, y eso ni siquiera es todo. Pero para entender el alcance de cómo opera la inteligencia del Vaticano, necesitamos regresar a cuando comenzó por primera vez. Sus orígenes datan al menos del siglo XVI, cuando la primera Iglesia Católica enfrentaba conflictos con la primera Inglaterra protestante y la reina I Isabel. Primero Europa estaba dividida por la Reforma. Inglaterra, dirigida por Isabel, se separó de Roma y adoptó el protestantismo, lo que para el Vaticano no solo era herejía, era una amenaza política y existencial. Cuando el Papa Pío V la excomulgó en 1570, no fue suficiente, así que decidieron que para contrarrestar a la reina necesitaban inteligencia para apoyar a María, reina de Escocia, rival católica de Isabel. Según las investigaciones, el Papa supervisó una red encubierta para vigilar la corte inglesa e informar sobre sus actividades en Europa. No hay mucha información sobre lo que ocurrió después, al menos en los siglos siguientes. Fue hasta 1909 cuando Umberto Benigni, la mano derecha del Papa Pío X, estableció una nueva red de espionaje llamada Sodalitium Pianum, que el Vaticano asumiría un papel cada vez más central en el mundo de la inteligencia. Conocida informalmente como la Sapinière, era una red interna de espionaje. Sus objetivos eran combatir el modernismo dentro de la Iglesia. Y por modernismo me refiero a la teología liberal, la crítica de la Biblia, la filosofía secular, cosas así. La Sapinière funcionaba prácticamente como una policía secreta. Había un círculo interno de no más de 50 clérigos, pero cultivaban una red mucho más amplia de sacerdotes, seminaristas y teólogos que vigilaban a cualquiera dentro de la Iglesia que consideraran una amenaza para su ideología conservadora. Esto implicaba interceptar correspondencia, revisar registros de librerías para saber quién compraba qué, vigilar sospechosos y más. Luego presentaban informes a Benigni, quien los enviaba al Vaticano. Esta comunicación incluía códigos secretos y seudónimos, como referirse al Papa Pío X como señora Michelin y al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Mary del Val, como señorita Romy. Si alguien era declarado culpable, podían arruinarle la carrera. Entre los investigados estaba el Papa Juan XXIII, cuando era profesor de Historia de la Iglesia, pero es seguro que no continuaron la investigación. Se decía que la Sapinière fue disuelta en 1921 por el Papa Benedicto XV, aunque según otros, existió al menos en parte hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, el Vaticano dejó de tener policía secreta y se volvió un intermediario global de inteligencia. Déjame explicar. En 1929, la Ciudad del Vaticano se volvió un estado independiente en Roma tras el Tratado de Letrán con el Reino de Italia. También les exigió ser neutrales en asuntos internacionales, salvo que se les pidiera otra cosa. Ocupar esta posición, especialmente cuando Roma estuvo bajo ocupación alemana en 1943, la hizo uno de los pocos lugares donde diplomáticos, agencias de inteligencia y clérigos de todo el mundo podían reunirse en secreto. Como resultado, el Vaticano se convirtió en una especie de intermediario global de inteligencia. El padre Roberto Leiber, secretario privado del Papa, fue intermediario entre Pío XII y la resistencia alemana al preparar un golpe de Estado contra el gobierno alemán en 1940. El Papa revisaba la inteligencia antes de enviarla a Gran Bretaña. También advirtió a los aliados sobre la invasión planeada de los países del Benelux. Para los alemanes, el comportamiento del Papa era como espionaje y vigilaban la ciudad. Tras la guerra y durante la Guerra Fría, el Vaticano llegó al auge de sus operaciones encubiertas. El Vaticano consideraba al comunismo como ateo por naturaleza, lo cual suele ser cierto. Eso significaba que estaban en contra desde el principio. Primero, su estrategia contra el bloque del Este se enfocó en una escuela en Roma llamada Ricicum. Esta en realidad fue establecida en 1929 para preparar sacerdotes para servir en Rusia. Pero décadas después, adquirió una importancia completamente nueva.
preparando clérigos que pudieran intentar misiones clandestinas detrás del telón de acero. Para países con una presencia católica ya establecida, como Polonia o Hungría, el objetivo era apoyar a la jerarquía local de la Iglesia y fomentar la resistencia al control estatal. En la Unión Soviética, donde casi erradicaron el catolicismo, fue un desafío distinto. El objetivo era mantener vivo el catolicismo. Los sacerdotes entraban de contrabando con identidades falsas. La misa se celebraba en la clandestinidad y los informes sobre el ambiente político se enviaban en secreto de regreso a Roma. Por esto, según el desertor de la KGB Vasily Mitrokhin, la KGB veía al Vaticano como uno de sus principales oponentes subversivos en el extranjero. Las cosas se pusieron más interesantes cuando nos acercamos al final de la Guerra Fría, especialmente durante la época del Papa Juan Pablo II, el primer papa no italiano, en casi 500 años, y un polaco que conocía el bloque del Este desde adentro. No se puede exagerar el papel que tuvo en la caída del comunismo europeo y en ayudar a poner fin a la Guerra Fría. El mejor ejemplo fue Polonia. En 1979, el Papa realizó su primera visita a su país natal, donde lo vieron más de 13 millones de personas. Con esta visita icónica, los polacos dejaron el miedo y se sintieron inspirados. De ahí nació el movimiento Solidaridad, un amplio movimiento social y sindicato anticomunista. Sin él, como dijo el líder del movimiento y eventual presidente Lech Wałęsa, no habría sido posible. Esto solo fuese el inicio. El 13 de diciembre de 1981, el gobierno polaco declaró la ley marcial para frenar el movimiento creciente. Esto llevó al Vaticano a unirse con la CIA para derrocar al gobierno comunista. Es una locura decirlo, pero déjame explicarte. De todos modos, por eso el Vaticano se unió con la CIA. Estados Unidos se oponía al comunismo por motivos geopolíticos y la Iglesia por motivos espirituales. Pero como dice el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El Papa y el presidente se reunieron 4 veces en los años 80, algo que ningún presidente previo había hecho más de una vez. Desde la primera reunión, la conversación se enfocó en Polonia y Europa del Este, según la Biblioteca Reagan. Sin embargo, en el fondo su relación era mucho más profunda. El ex subdirector de la CIA, Vernon Walters, visitó al Papa casi una docena de veces en los años 80 actuando como su enlace, según el ex embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, William A. Wilson. Coordinaban operaciones en las que la CIA financiaba con millones de dólares ayuda encubierta al movimiento Solidaridad, proporcionando imprentas, equipos de comunicación y dinero en efectivo para las huelgas. Según el periodista de Watergate, Carl Bernstein, estos eran introducidos de contrabando en Polonia mediante el clero y agentes. Incluso había un nombre no oficial para la Agencia de Inteligencia Extranjera del Vaticano en ese momento: la entidad. Aunque obviamente no está confirmado, se han escrito libros al respecto, y se decía que el cardenal Luigi Poggi, a quien a veces llamaban el espía del Papa, la dirigía. Mientras tanto, en el ámbito de la inteligencia, ambos países compartían información, y el entonces secretario de Estado Alexander Haig incluso dijo que la información del Vaticano era absolutamente mejor y más rápida que la nuestra. La alianza entre el Vaticano y la CIA mantuvo vivo el movimiento Solidaridad en los años 80, provocando el colapso de la República Popular de Polonia en 1989 y permitiendo que Solidaridad ganara poder en las primeras elecciones semilibres en décadas. Su avance provocó un efecto dominó en Europa del Este, haciendo caer a varios regímenes comunistas. Según Richard Allen, el primer asesor de seguridad nacional de Reagan, esta fue una de las alianzas secretas más grandes de todos los tiempos. Cabe destacar que todas estas personas clave de la administración que mencioné, Wilson, Haig, Walters, Allen y el entonces director de la CIA, William Casey, eran católicos romanos devotos. Ellos consideraban la relación entre Estados Unidos y el Vaticano como una alianza sagrada. Por esta razón, la CIA incluso solía tener el apodo de Agencia de Inteligencia Católica. Tras la Guerra Fría, las fuentes sobre la inteligencia del Vaticano se volvieron más escasas, aunque seguían existiendo señales de ella. En 1997, el Parlamento belga incluyó al Opus Dei en una lista de sectas peligrosas, pero tras una fuerte reacción mundial, no la adoptó. Opus Dei se fundó en España en 1929 para ayudar a la gente común a encontrar a Dios en su vida diaria. En 1982 obtuvo el estatus de prelatura personal, por lo que solo respondía al Papa y operaba independiente de los obispos locales. Esto le permitió operar de forma autónoma, algo poco común en la historia de la Iglesia. Ha habido muchas teorías de conspiración al respecto, que van desde apoyar dictaduras en América Latina hasta España. Además, es una organización sumamente secreta, donde sus miembros literalmente no se identifican como parte de ella.
Es difícil saber si las conspiraciones son ciertas o exageradas, pero creo que la verdad está en un punto medio. Según Tomás Turowski, un oficial de inteligencia comunista polaco que fue espía en el Vaticano, antes de ser diplomático, había más espías en el Vaticano que en las películas de James Bond. Es inevitable que mucho sobre el espionaje del Vaticano sea desconocido, y mucho permanecerá así para siempre. Pero cada pocos meses salen a la luz algunas revelaciones increíbles, eso es seguro. Por supuesto, el Vaticano no es solo quien espía, también es el objetivo del espionaje. Estados Unidos, especialmente la Agencia de Seguridad Nacional, interceptó comunicaciones del Vaticano en 2013, y durante los cónclaves papales, que es cuando el Colegio de Cardenales se reúne para elegir a un nuevo papa, el Vaticano entra en modo de contrainteligencia total. La Capilla Sixtina es revisada por la Gendarmería del Vaticano en busca de micrófonos o cámaras ocultas, ya que es su fuerza de seguridad. Se despliegan inhibidores de señal para bloquear teléfonos celulares, Wi-Fi y transmisiones de radio. Las ventanas de las residencias de los cardenales están bloqueadas, pero eso no evita que agencias de inteligencia extranjeras intenten interferir. Simplemente hay demasiado en juego, y el Papa tiene demasiada influencia como para que los gobiernos no busquen una ventaja para determinar quién ganará la elección. Por ahora, la inteligencia del Vaticano es básicamente su diplomacia. Con 184 estados con relaciones, enviados papales en casi todas las capitales y millones de clérigos y laicos en el mundo, aún tienen acceso a información que rivaliza con cualquier gobierno. El Vaticano aún mantiene una de las mayores redes de inteligencia humana del mundo, basada en lazos pastorales y no en espías tradicionales. Al menos eso es lo que sabemos. Gracias por vernos y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo.